Descubrir cinco brechas emocionales femeninas que una vez dominadas te den una ventaja casi injusta sobre las mujeres. Mientras hay hombres mendigando atención como perros hambrientos, los conocen estas brechas tienen en las mujeres comiendo de la palma de su mano. Maquiavelo sabía que quien controla la información controla el juego. Aquí tienes la información que lo cambia todo. Son debilidades emocionales tan profundas que están grabadas en su ADN y cuando las dominas no pueden resistirse aunque lo intenten. Así que de like este video y vamos a lo que la primera brecha emocional que debes dominar es la más poderosa de todas, la dicen y la validación. Y cuando digo dicen, no estoy exagerando. Es literalmente una dependencia química. Cada vez que una mujer recibe un elogio, un mensaje de texto, una mirada de admiración, su cerebro libera dopamina y es el mismo químico que genera la cocaína. Solo que en dosis menores. Pero que está el detalle que la mayoría de hombres llamas comprende, como cualquier droga. La validación pierde su efecto si se administra constant. Has notado como las mujeres más hermosas a menudo están con hombres que las tratan con indiferencia. No es casualidad, es química pura. Cuando bombardeas a una mujer con elogios constantes, su cerebro se acostumbra a esa dosis de dopamina. Se vuelve tolerante. Lo que antes la emocionaba, ahora la aburre, para equivocarla, par interesante. Cuando dices esa validación, cuando la haces escasa, su cerebro entra en modo de búsqueda de esperada. Como quitarle el cigarrillo a un fumador. Necesita esa dosis y hará cualquier cosa para conseguirla. Imagina que la validación es como una cuenta bancaria. Cada elogio es un depósito. Cada momento de indiferencia un retiro. Los hombres desesperados en depósitos masivos pensando que asignaran su amor. Error fatal. Las mujeres necesitan una cuenta que flux. Que las mantenga en vilo preguntando cuál será su próximo pago. De la regla de era es el principio. 7030. Muestra en tears y aprobación el 70% del tiempo. Mantén un 30% de misterio e impredecibilidad. Cuando le dices te ves increíble esta noche, asegurate de que se especifico y merecido. Cuando le dices siempre te ves bien. Suena falso y desinflado. Y aquí está el truco que separa a los amateurs de los maestros. No elogies su belleza física constante. Elogia su inteligencia cuando dice algo ingenioso, su creatividad cuando cocina algo delicioso, su valencia cuando toma una decisión difícil. Estos elogios llegan más profundo porque atacan su necesidad de sentirse valorada por quien realmente es. No solo por cómo se veía. Maquiavelo entendía que el poder no viene de darte de inmediato, sino de administrar recursos estratégicos a mente. La validación es tu recurso más valioso en una mujer. Administrala como un inversor inteligente, no como un apostador desesperado, pero cuidado. Existe una línea peligrosa entre crear intriga y crear en segu. Si retienes demasiada validación por demasiado tiempo. No estarás creando tracción. Estarás crendo Iento. La clave está en el equilibrio, en mantenerla lo suficientemente alimentada que se sienta segura. Pero lo suficiente hambrienta para que siempre quiera más. Y por cierto, si esta información te está abriendo los ojos tanto como creo definitivamente suscribes al canal. Estos son los secretos que la mayoría de hombres jamás conocen. Y voy a compartir contigo las estrategias más profundas que he descubierto en estos de estudio. No te pierdas lo que viene porque espera que descubras la segunda brecha emocional.
de los animales poderosa que la adicción. A la validación y tiene que ver con algo que todas las mujeres anhelan. Pero preparada ya con la saber cuando lo is. La trampa en la que con el 90% de los hombres sin siquiera darse cuenta, recuerdas esa trampa emocional de la que te hablo. Aquí está. Las mujeres dicen que quieren seguridad y certeza, pero su cerebro se prende fuego con la incertidumbre. Es la paradoja más cruel de la psicología femenina. Pensalo por un momento. ¿Cuántas veces has visto a una mujer perder en tears? En un hombre que le da toda la atención del mundo, que responde sus mensajes al instante, que planifica cada detalle de sus vidas. Es como si la claridad total fuera veneno para la atracción. Existe un fenómeno psicológico llamado el efecto Según. Nuestro cerebro está obsesionado con las tareas incompletas, con las preguntas sin respuesta. Las mujeres no son diferentes. Cuando pueden predecir cada uno de tus movimientos, cuando saben exactamente qué esperar de ti, su mente se relaja. Y una mente relajada es una mente aburrida. Aquí está el secreto que los hombres más atractivos conocen instintivamente. Debes revelar tu vida como si fuera una serie de televisión adictiva. Da sufficient information para mantenerla enganchada, pero siempre dejas preguntas sin responder. Siempre hay un continuario en el próximo episodio. La regla de oro es simple. Muestra el 70% de quien eres, mantén el 30% en los SOMB, RAS. No estoy hablando de mentir, o crear una falsa identidad. Estoy hablando de dosificar la información sobre ti de manera estratégica, cuando te preguntas sobre tu pasado. Lees algunos detalles interesantes, pero no toda la historia. Cuando hablas de tus planes futuros, compartes tu visión, pero no cada paso del camino. Maquiavelo comprende que el poder residía, tanto en lo que se revelaba como en lo que permanecía oculto. Un principio que mostraba todas sus cartas perdía su capacidad de maniobra. Una mujer que puede leer completamente pierde el incentivo para explorar. Quien real mentiras. Pero aquí está la diferencia, crucial entre misterio y manipulación. Misterio genuino viene de tener una vida rica y interesante que naturalmente sin capas. Si tienes que inventar historias o crear drama artificial, estás en el camino equivocado. El misterio auténtico surge de ser alguien que realmente está construyendo algo significativo con su vida. Quieres un ejemplo práctico. Cuando te pregunta que haces hoy, en lugar de dar un informe detallado de cada actividad, puedes decir, tuve una reunión interesante que podría cambiar algunas cosas para mí. Y luego cambias de tema, su mente inmediatamente se preguntará, ¿qué reunión? ¿Qué cosas? ¿Cómo le afectará? O, cuando hablas de tu trabajo no le expliques cada detalle de tu rutina diaria. Comparte pasión por lo que haces. Cuenta una anécdota intrigante, pero deja que ella tenga que preguntar más si quiere conocer los detalles. Está descubriendo quién eres no leyendo tu biografía completa. El poder real de esta brecha emocional se activa cuando combinas la incertidumbre con momentos de revelación genuina. Es como dar un trago de agua a alguien sin sed, pero no la botella completa. Cada revelación la satisface temporalmente, pero la deja con más sed conocer. Y aquí está el timing perfecto. Tienes aproximadamente 90 días para demostrar que eres alguien que vale la pena descubrir. 90 días para probar tu misterio. No es vacío, sino que está respaldado por sustancia real. Después de ese periodo, si no has demostrado valor auténtico, el misterio se convierte en frustración. Pero cuando dominas esta paradoja, cuando aprendes a ser transparente sin ser predecible, interesante sin ser obvio, accesible sin ser disponible, algo poderoso sucede, ella empieza a invertir energía mental en ti.
Empieza a preguntar sobre ti cuando. No estás presente, empieza a buscar en lugar de que te la busques a ella. Sin embargo, existe una tercera brecha emocional en más profunda que las dos anteriores. Y esta es la más peligrosa de todas porque toca algo tan instintivo en la naturaleza femenina que cuando la activas correctamente puede crear una obsesión que dura y cos. Tiene que ver con algo que todas las mujeres niegan públicamente, pero que les consume en privado. Aquí tienes esa verdad que las mujeres jamás admitirán en público. No hay nada que active masu interiores por ti que saber que otras mujeres te decían, es su instinto de competencia más pura y salvage. Observe esto durante una semana. Fíjate en cómo cambia la actitud de una mujer hacia un hombre cuando otra mujer muestra interés en. Es como si un interruptor se encendiera en su cerebro. Suddenly, ese hombre que antes era solo un amigo se convierte en alguien que vale la pena conquistar. Durante miles de ecos las mujeres han evolucionado para identificar y competir por los hombres de mayor valor. Y una de las señales más claras de que un hombre tiene valor es que otras mujeres lo reconocen como tal. Es como un sistema de validación social. Automáticamente si otras mujeres lo quieren, debe haber algo especial en él. Aquí está el dato cambia todo. Cuando una mujer percibe que eres escaso, que no estás disponible para cualquiera, su cerebro interpreta esto como una señal de alto valor. No es que es difícil de conseguir por Caprico, es que tienes opciones y eso la entrega profundamente. Maquiavelo sabía que los aliados más valiosos son aquellos que también son protegidos por otros. Un principio que tenía múltiples alianzas tenía más poder que uno que dependía de una sola relación. El mismo principio se aplica a las dinámicas entre hombres y mujeres, pero aquí está la parte delicada. No estoy hablando de coquetear descarado con otras mujeres frente a ella. Eso es torpe y obvio. Estoy hablando de algo mucho más sutil y poderoso. Es sobre ser naturalmente atractivo para las mujeres porque tienes una vida interesante, porque eres alguien que genera respeto y admiración llena. Cuando ligas a un lugar social, las mujeres se sienten cómodas hablando contigo. Cuando te buscan perpetuar consigo. Cuando se ríen genuinamente de tus comentarios. Ella lo nota. No necesitas hacer nada artificial. Tu valor social habla por sí solo. El truco está en ser cordial y encantador con otras mujeres, pero sin cruzar líneas. Es mostrar que eres el tipo de hombre que las mujeres buscan, pero que has elegido estar con ella. Esta diferencia es crucial. No es que seas el único disponible, es que entre todas las opciones que tienes la elegiste ella. Y aquí viene la parte más interesante a una mujer siente que podría perder. Cuando percibe que no eres desesperadamente dependiente de su atención. Algo químico sucede en su cerebro. Se activa su instinto de retención, empieza a esforzarse más, a invertir más energía en la relación, pero cuidado con esta brecha emocional porque es un arma de doble filo. Si exageras, si constantemente le das la impresión de que está compitiendo por tu atención, creas inseguridad txica.c, lo haces muy poco. Si eres demasiado disponible y predecible, perderás su interés por completo. La clave está en el equilibrio. Ocasionalmente debes sentir que tienes opciones que eres decidido que podrías estar con alguien más. Pero eliges estar con ella. Esto nos logra siendo un idiota o tratandolamo. Se logra siendo genuinamente valiosos teniendo una vida rica naturalmente. Atrae a otras personas, ¿quieres un ejemplo práctico? Si estás en una reunión social y una mujer se acerca a preguntar algo, responde de manera amable y natural. No la ignores para demostrar lealtad. Para un poco flirties para generar celos.
Simplemente sé ti mismo, interesante, carismático, accesible. Ella observará como otras mujeres responden, a ti eso alimentará su percepción de tu valor. Otro ejemplo cuando te cuentas sobre algún problema. No te conviertas en su terapeuta personal disponible las 24 horas, escala. Apóyala para aumentar tu propia vida y tus propias prioridades. Esto le demuestra que eres un recurso valioso. No un servicio gratuito. Hasta que hemos visto tres brechas emocionales poderos la adicción a la validación. La paradoja de la incertidumbre y el instinto de competencia. Cada una de estas puede cambiar dramáticamente la forma en que las mujeres te perciben y responden a ti. Pero las dos últimas brechas que te voy a revelar son las más profundas y sofisticadas, son las que separan a los hombres ordinarios de aquellos que realmente comprenden la psicología femenina a un nivel maestro. Y la cuarta brecha tiene que ver con algo que todas las mujeres buscan desesperadamente, pero que muy pocos hombres saben cómo proporcionar correctamente. Aquí están las dos brechas emocionales más devastadoras que puedes dominar. Son tan poderosas que una vez que las comprendes, jamás volverás a relacionar con las mujeres de la misma manera. La cuarta brecha es el liderazgo emocional. Y aquí está la diferencia creo que el 95% de los hombres no entienden. Las mujeres no necesitan quelas rescates de sus problemas. Necesitan que su ancla emocional durante las tormentas. Cuando una mujer te cuenta sobre un mal día en el trabajo, su instinto no es que resuelvas el problema. Su necesidad más profunda es sentir que hay alguien solido, tranquilo y estable a su lado. Alguien que no se tambaleia cuando ella se tambaleia. Maquiavelo comprende que el verdadero poder no reside en controlar cada situación, sino en mantener la compostura mientras otros pierden la suya. Un líder que permanece sereno durante las crisis inspira confianza y lealtad. Con las mujeres, el mismo principio se aplica de manera amplificada. Aquí está el error que cometen la mayoría de hombres. Cuando ella está estresada, ellos se estresan. Cuando ella está ansiosa, ellos se vuelven ansiosos. Cuando ella tiene miedo, ellos entran en pánico tratando de arreglar todo. Están reaccionando en lugar de liderar. El liderazgo emocional significa que tu estado interno no depende de su estado interno. Si ella liga a casa frustrada, te permaneces tranquilo. Si ella está preocupada por algo, te mantienes la perspectiva. No te import, sino porque alguien tiene que ser la roca sobre la que ella puede descansar. Pero aquí está la parte más importante. No se trata de ser frío o de conecta dudarse. Trata de ser la presencia que ella necesita cuando te cuentas sobre su problema. En lugar de saltar inmediatamente a dar soluciones, dices algo como, eso suena realmente frustrante. Cuenta más sobre lo que pasó. Estás demostrando que puedes manejar sus emociones sin que estas te abrumen. Estás creando un espacio seguro donde ella puede expresar sin sentir que está cargando también con tus reacciones emocionales. Y aquí viene la quinta y última brecha, la personalización psicológica. Esta es la más sofisticada de todas porque requiere que realmente entiendas a la mujer. Especifica que tienes frente a ti. No todas las mujeres son iguales. Algunas son más sensibles a la validación. Otras a la incertidumbre, otras a la competencia. Tu trabajo es identificar cuál es su debilidad emocional dominante y personalizar tu enfoque según esa debilidad. ¿Cómo lo haces? Observando, si constantemente busca tu aprobación, si te pregunta cómo se ve, si necesita conversión sobre sus decisions. Sobreja dominante es la validación, administra tus elogios estratégicamente, siempre que eres saber que estás pensando.
Si se frustra cuando no respondes inmediatamente. Si hace muchas preguntas sobre tu pasado o tus planes. Su brecha dominante es la incertidumbre. Manten es 30% de misterio que la mente enga. Se menciona constantemente a otras mujeres. Si te preguntas sobre tus ex, si se pone celosa cuando hablas con otras mujeres. Su brecha dominante es la competencia. Asegurate de que se sienta elegida, pero no demasiado segura. La clave está en no aplicar las mismas técnicas a todas las mujeres. Como si fueran robots. Cada una tiene su propia configuración emocional, su propia historia. Sus propias inseguridades y fortalezas, pero aquí está el punto fundamental. Que separa a los hombres éticos de los manipuladores. El objetivo no es explotar estas brechas para controlar o lastimar. El objetivo es comprenderlas para conectar más profundamente. Y crear relaciones más satisfactorias para ambos. Cuando entiendes que su necesidad de validación viene de inseguridades profundas, no le juzgas por ello, la ayudas a sentirse más segura de manera genuina. Cuando comprendes que su necesidad de certeza viene de experiencias pasadas donde fue lastimada, no juegas con esa vulnerabilidad. La tranquilizas de manera auténtica. Estas brechas emocionales no son defectos que debas explotar. Son características humanas que cuando las comprendes y las honras te permiten ser el hombre que ella realmente necesita. No el hombre que la controla, sino el hombre que la comprende tan profundamente que puede amarla de la manera que ella más necesita. Ser amada. Y cuando logras esto. Cuando combinas todas estas brechas emocionales con integridad genuina y crecimiento personal auténtico. Algo mágico sucede. No solo ganas su atracción, ganas su respeto. No solo capturas su interés, capturas su lealtad, no solo conquistas su corazón, conquistas su alma. Para dominar estas brechas es solo el comienzo. El verdadero poder viene duplicarlas con sabiduría, con ética y con un compromiso real hacia tu propio desarrollo como hombre. Ahora conoces las 5 brechas emocionales que te dan una ventaja injusta. Validación, incertidumbre, competencia, liderazgo emocional y personalización psicológica. Pero recuerda, estas armas son inteligencia no. Trabajas en convertir en el hombre que las merece usar. Tu tarea es simple. Elige una brecha y dominala durante los próximos 7 días. Observa cómo cambia todo cuando comprendes la mente femenina mejor que ellas. Si este conocimiento te transformó tanto como espero. Suscribite y comparte en los comentarios un consejo que podría ayudar a otros hombres. El poder compartido se multiplica. El juego apenas comienza.